Es normal, eso va a pasar. Porque no todos van a querer escuchar la verdad. Pero es necesario predicar la palabra. Porque aunque hayan algunos, aunque hayan muchos que no quieran escuchar la palabra de Dios, que dice la misma palabra, el que tenga oídos para oír, oiga. No todos la van a querer escuchar, no todos van a querer escuchar la verdad. Pero aunque muchos no quieran, van a haber otros que sí la quieren escuchar. Van a haber otros que van a recibir el mensaje. Van a recibir el mensaje y se van a querer convertir a Cristo. Poderoso Dios, un ejemplo de un siervo de Cristo que habló su palabra, que fue llamado y escogido por Dios, es Jeremías. Dice la palabra en Jeremías capítulo 1, versículo 5, cuando Dios le estaba hablando a Jeremías diciéndole: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En un versículo dice la palabra que Jeremías le decía a Dios que él no sabía hablar, pero entonces el Señor tocó los labios de Jeremías. Aleluya, como si fuese carbón encendido en sus labios, y le dio palabra para que él hablase a las naciones. Y Jeremías habló la palabra de Dios, bendito su nombre, siendo azotado, arrestado, apedreado, aborrecido. Poderoso Dios, inclusive echado una cisterna. Pero él habló la palabra del Señor a pesar de que sabía que iba a acontecer eso. Otro ejemplo, Esteban. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, que en un cierto momento Dios lo envió a hablar palabra. Poderoso el nombre del Señor. Pero con cada palabra de amor que él hablaba al pueblo, todos lo aborrecían más y más. Y en medio de toda la multitud que estaba aborreciendo a Esteban, estaba Saulo de Tarso, quien los incitaba más y más a que apedrearan a Esteban. Pero Esteban, aún siendo apedreado, dice la palabra que él le dijo a Dios: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito el nombre del Señor. Otro ejemplo es Pedro con los discípulos de Jesús. Aleluya. Que ellos predicaban la palabra y en un cierto momento ellos fueron arrestados. Aleluya. Pero Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque van a ver cada mujer que te va a decir: cállate. ¿Por qué andas hablando de Cristo todo el tiempo? No me interesa escucharte. Deja de andar propagando esta religiosidad. Va a haber alguno que otro así. Bendito el nombre del Señor. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario predicar la palabra del Señor para que vidas sean salvas. Es necesario que aquellos valientes que Dios ha puesto sobre la tierra abran su boca y prediquen la palabra del Señor. Porque habla la palabra. Cuando Jesús vino al mundo, estaban los fariseos, los saduceos, los escribas. Y ellos habían trastornado la palabra de Dios. Porque ellos habían trastornado la palabra de Dios a su propia conveniencia, con sus propias tradiciones y todo eso. Por eso dice la misma palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Y tristemente hoy en día eso sucede mucho, que las personas usan la palabra de Dios para justificarse y para moldearla a su propia conveniencia. Siervos, siervas, y tristemente hasta mismos pastores se atreven a hacer eso, y aún en el altar. Y sobre predicar la verdad de la palabra de Dios, pocos son los valientes que se atreven a salir fuera a las calles, no solamente a las calles, sino a hogares, a predicar la palabra de Dios, predicar la verdad. Por eso dice la palabra: muchos son los llamados, pocos son los escogidos.
Mucha es la mies y pocos son los obreros. Y dice además la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque cualquiera puede servir al Señor, cualquiera puede adorarle, cualquiera puede escudriñar su palabra y cualquiera puede orar. Claro, en la iglesia, pero cuando se trata del hogar, cuando se trata fuera del hogar, orar por aquel que lo necesita, llevar la palabra a aquel que tiene la necesidad. Eso sí que no todos lo hacen. Porque también dice la palabra en Lucas 6 del 46 al 49, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ser cristiano no es algo solamente de los domingos. No es algo solamente de andar con falda, con gabán, con pantalón, con corbatita. No se trata de eso. Ser cristiano es de tiempo completo. No se trata de vestimenta. No se trata de un físico. Se trata de estar dispuestos para hacer la voluntad del Señor, para buscarle en espíritu y en verdad, para hacer su voluntad, para llevar su palabra sin temor y sin vergüenza.